Hola amigos, bienvenidos nuevamente, soy Andrea. En el video de hoy les traigo cómo hacer una hermosa y elegante manzana para nuestras decoraciones. Para este proyecto vamos a necesitar un moldecito de una fruta hecho en papel, lo podemos dibujar nosotros mismos o buscarlo en internet. Vamos a utilizar también un icopor aproximadamente de 3 centímetros de ancho, este reciclado, este que viene con los electrodomésticos, y lo único que necesitamos ahora hacer es calcar o copiar nuestro moldecito directamente en el icopor con un lápiz. Yo le hice un orificio en el centro porque quería que se viera como más elegante, más moderna esta manzana, que no fuera una manzana tan tradicional, entonces por eso dejé este pequeño orificio en el centro. Lo siguiente que vamos a hacer es utilizar un cúter o un bisturí para recortar alrededor nuestro icopor. No vayan a romper el icopor, les voy a mostrar cómo lo vamos a hacer. O sea, la parte que nos está sobrando del molde de la manzana no debemos romperla. Entonces, mire, vamos a ir cortando muy despacio por el borde. Miren, la cuchilla se deja completamente larga para que atraviese de lado a lado el icopor. Y ya vamos a ver cómo vamos a sacar la manzana de ahí para no dañar ninguna de las partes. Miren, sacamos primero la partecita completa de la manzana muy suavemente sin ir a fracturar el esqueleto que nos está quedando ahí. La vamos empujando y ella va saliendo ahí lentamente. Lo mismo vamos a hacer con el centro de la manzana. Miren, va saliendo, no hay que fracturar ninguna de las partes. Esta partecita no la vamos a usar en esta manualidad, pero pues la podemos usar después para otra. El círculo sí, miren cómo quedó completo nuestro molde, la manzana y el centro también. Entonces ahora lo siguiente que vamos a hacer es utilizar un cartón, cartulina. Yo estoy utilizando la tapa de una torta, de una caja de una torta, y lo que voy a hacer ahí es pegar este moldecito que me quedó con silicona caliente. Vamos a fijarlo muy bien a nuestro cartón. Este cartón es un cartón reciclado, sí les aconsejo que sea un poquito grueso para que pues nos dé la consistencia que necesitamos. No tiene que ser tampoco un cartón nuevo, sino de cualquier cajita de pizza o de cualquier alimento que hayamos comprado. Ya luego de que hemos fijado esto, el siguiente paso que vamos a hacer es utilizar un alambre dulce para poder darle como una estabilidad a nuestra manzana. Entonces lo que voy a hacer es moldearlo con mis manos, dando la misma forma corazonada de la manzana. De este vamos a realizar dos. Quiero enviar un saludo muy especial a mi amiga Daneisy Villa, ella es de Cali, Colombia. Muchísimas gracias, amiga, por pertenecer aquí a nuestro canal, por tus comentarios tan lindos, por tu apoyo. Un saludo muy especial para ti, muchas bendiciones hasta Cali y espero te guste muchísimo este proyecto. También agradezco muchísimo a todas las personas que se han suscrito hasta hoy a mi canal por su apoyo, por sus lindos comentarios. Espero les sigan gustando mucho nuestros proyectos. Miren, de este hice dos alambritos y lo que voy a hacer ahora a continuación es mezclar el cemento blanco. Este cemento blanco lo consiguen en cualquier ferretería. Lo mezclamos con agua en cualquier recipiente que tengamos por ahí ya usadito. Miren, yo uso este tarrito de unas gomitas que dejaron por ahí mis niños, y lo que hago es agregar primero el cemento y luego el agua. Es mejor hacerlo de esta forma, mucha gente agrega primero el agua, pero pues no es la mejor forma de mezclar. Lo que voy a hacer acá es hacer una mezcla que tiene que ser una mezcla homogénea para que no me vayan a quedar grumos, no me vayan a quedar partes del cemento sin humedecer. Hay que batir muy bien, mezclar. Esta mezcla que voy a hacer no va a ser una mezcla muy líquida, sino va a ser una mezcla más bien densa. Ya les voy a mostrar cómo queda ahorita la densidad de la mezcla. Esta es la consistencia con la que debe quedar el cemento, y ahora lo que voy a hacer es pegar este círculo en todo el centro de mi manzana. Lo voy a hacer también con un poquito de silicona caliente, pero asegurándome que quede muy bien adherido al cartón. Luego de hacer esto, vamos a comenzar a esparcir todo lo que es nuestro cemento blanco alrededor del círculo. Miren, ya vamos a ver cómo lo hago. Yo lo voy agregando lentamente. Miren la densidad, si ven que no quedó completamente líquido sino como pastoso, y vamos a agregarlo alrededor de todo el círculo, porque este es el moldecito que nos va a hacer nuestra hermosa manzana. Luego de que coloco una capa, lo que hago es comenzar a vibrar, llamamos en esta técnica, pero pues lo que hacemos es mover un poco el cartón. Por eso este cartón debe ser amplio, debe ser grande para poder manipular
y no tener que estar, digamos, manejando mucho el licopor porque podemos fracturarlo. Y vamos a seguir agregando hasta completar una base homogénea. No vayan a llenar completamente la manzana hasta arriba, no. Vamos a llenar más o menos la mitad y ya vamos a continuar con el otro proceso. Miren cómo vamos vibrando y va quedando parejita. Lo siguiente que hacemos ahora es utilizar nuestros alambritos que ya habíamos formado ahorita y vamos a colocar uno hacia arriba y uno hacia abajo. Estos alambritos los colocamos en medio del cemento, ¿para qué? Para que le dé resistencia, para que no se nos vaya a fracturar, porque en el momento de pronto de que estemos terminándola de pulir o de adaptar, podemos llegar a fracturar el cemento y pues estaríamos perdiendo nuestro trabajo. Esto nos asegura que el cemento pues nos quede muy bien unido y no se vaya a romper o a fracturarse, dice. Bueno, vamos a agregar nuevamente otro poco de cemento cubriendo ya los alambres. El grosor, ustedes si lo quieren hacer hasta arriba ya del licopor lo pueden hacer, si quieren dejarle un espacio también lo hacen. Yo la verdad no lo llené completamente porque ya después me pareció como muy gruesa, entonces le dejé un espacio aproximado como de 1 centímetro y dejé ya esta mezcla quietica, la vamos a dejar secar aproximadamente por unas 12 horas. Mientras el cemento seca vamos a estar adelantando lo que es el tallo de la manzana. Para esto vamos a utilizar este alambre dulce. Yo ya les había explicado en el video de la bandeja cómo podemos entorchar este alambre, cómo le podemos dar forma, cómo lo podemos manejar para hacer diferentes tipos de ramas y hojitas. Sin embargo, aquí en la parte superior les voy a dejar el enlace para que vayan a ver cómo hicimos el árbol de la bandeja. Este alambre es muy fácil de manejar, miren, lo voy girando, ya voy a ponerles en cámara rápida cómo lo moldeé y ustedes van a ver qué figura fue la que conseguí. Esto, como siempre les digo, es pura creatividad de cada uno de nosotros. Como ustedes observaron, yo le di varias vueltas para volverlo un poco más grueso y miren, aquí nos quedó la forma de la ramita. Voy a acercar la tabla para que ustedes vean. Miren, ahí les estoy dejando la imagen de una manzanita, miren, una hojita y una ramita. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es utilizar porcelanicrón para forrar el alambre. Voy a sacar un poquito de porcelanicrón, lo voy a amasar y vamos a comenzar a forrar el alambre dándole pues la formita de la rama de la manzana y de su hojita respectivamente. Este material, ya les he dicho, es muy fácil de trabajar. Miren qué fácil vamos a estar envolviendo esto y con nuestras manitos, como si fuera plastilina, vamos a darle la forma adecuada de la ramita. Aquí ya cubrí la ramita y ahora lo que estoy haciendo es con un palito de pincho haciendo las venas de la hojita para que pues se vea más real. Ya les voy a mostrar de cerca cómo quedó. Miren cómo quedó la hojita y lo otro es simple y sencillamente un tallito. Así nos quedó, vamos a dejarlo secar aproximadamente unas 4 horas. Ya aquí tenemos seca nuestra manzana, ahora sí podemos ya desprender el licopor. Miren, sale muy fácilmente, no tuvimos que usar ningún aislante y todos estos bordes irregulares vamos a comenzar a pulirlos con una espátula metálica. Vamos a quitar estos excesos y en un ángulo de 45 grados vamos a afinar estos bordes para que no nos queden como unos bordes tan planos y tan lisos, digámoslo así. Lo siguiente que voy a hacer luego de esto va a ser con una espátula de esas que usamos para pintar. Voy a darle un poco de personalidad a nuestra manzana. Miren la espatulita, voy a hacerle en esta zona una canal, una especie de caminito, digámoslo así, para pues darle personalidad a nuestra manzana. Lo lindo de hacer nuestras propias decoraciones es que son únicas, no son decoraciones de tienda que de pronto puedes encontrarla en cualquier lugar, ¿no? Son cosas que nosotros mismos nos inspiramos a hacer, le pusimos nuestro toque personal y pues son realmente únicas y maravillosas. Miren qué fácil limamos o lijamos el cemento para hacer la canal. Es muy sencillo, ya les voy a mostrar cómo queda porque pues les puse cámara rápida porque en cámara lenta pues no se ve cómo se aprecia. Miren ya cómo está quedando. Vamos a darle formitas, las que ustedes quieran. Yo solo les estoy mostrando una, pero ya van a ver ahorita en un rato cómo le agregué otras al final. Pensaba solo dejarle estas, pero cambié de opinión.
Miren la calla, ya la tengo ahí lista. Lo siguiente que voy a hacer ahora es lijarla. Miren, la parte de atrás es plana y lo que voy a hacer es lijarla con lija de agua. Puede ser una lija 300, suave, no tiene que ser una lija áspera. Entonces acá me vine para el lavamanos y coloqué el agua ahí en la poceta para no desperdiciar tanta agua. Y vamos a lijar. Esto lija muy fácil, queda muy suave y queda muy bonito. Ya vamos a ver cómo quedó lijadito nuestro trabajo. Así quedó ya nuestro trabajo. Miren, yo le hice más ranuritas porque quería darle como más personalidad. Con la espátula que les expliqué las pueden hacer pues a su gusto. Lo siguiente que voy a estar colocándole ahora es una base de pintura acrílica blanca. Siempre me gusta colocarle a mis trabajos, no importa que lleven otro recubrimiento encima, porque pues si decides de pronto darles algún color o hacer alguna técnica, pues la pintura blanca hace como un sello muy especial en los materiales y resalta muchísimo los colores. Luego que ya secó la pintura blanca, lo siguiente que voy a hacer es aplicar sisa. También lo pueden hacer con Mod Podge. Esto es para poder aplicarle encima nuestras hojas para dorar, que las voy a estar utilizando en color silver para este proyecto. Voy a aplicar una capita muy delgada. Ustedes ven ahí que se ve como bastante fuerte el color, pero no es que la capa esté gruesa, lo que pasa es que trae un tono intenso el amarillo. Vamos a aplicar una capa muy delgada por toda la superficie, excepto donde dice las ranuras. Ahí no vamos a aplicar la sisa o el Mod Podge. Vamos a dejar secar esto aproximadamente unos 25 minutos, media hora, para continuar con nuestra hojilla de color plateado. Miren, desprendo muy fácil la hojilla. Ustedes ya saben cómo se trabaja este material, los que me siguen en mi canal. Sin embargo, aquí en la parte superior les voy a dejar el enlace de unos candelabros que hicimos hojillados también muy hermosos, por si quieren verlos. Vamos a colocar muy suavemente con un pincel. Este es un trabajo muy delicado, muy bonito, muy fácil de hacer, pero que también requiere pues paciencia para pues lograr el efecto deseado. El efecto que nos dan las hojas para dorar es un efecto metálico muy bonito, y además da como diferentes tonalidades por el hecho de que vamos colocando pues pequeños pedazos, no se coloca pues toda la lámina. Entonces de acuerdo a cómo quede la posición de la hoja, pues también nos va dando un efecto muy bonito. Vamos a colocar en toda la superficie excepto donde tenemos las ranuras, porque ahí vamos a hacer una decoración de otro tipo. Ya les voy a mostrar cómo hojillé completamente la manzana, tanto por el frente, en el centro y en la parte de atrás. Así me quedó la hojilla completamente terminada. Miren, hojillé todos los lados de la manzanita, excepto donde voy a estar colocando en este momento pegamento de color transparente, o también pueden usar colbón o cola blanca, no hay ningún problema. Yo voy a ensayar este que compré y conseguí nuevo en color transparente. Me parece que de pronto da como de una vez el efecto, y pues no toca esperar como hasta que se seque para poder ver cómo nos va quedando. Voy a aplicar por las ranuritas, voy a esparcirlo con un pincel por toda la superficie para que no me quede una capa tan gruesa, porque quiero que se vea como la profundidad del socavado que hicimos con la espátula. Luego de que ya he aplicado este pegamento por todas las ranuritas, voy a estar colocando ahora escarcha tradicional en color oro o en color dorado, y lo que voy a hacer es lo que siempre hacemos, esparcirla encima del pegante ya que hemos colocado. Y luego de que ya hemos cubierto la superficie, volteamos sobre el plato, pues para que no se nos desperdicie como el material, y de ahí lo podamos recoger nuevamente para utilizarlo en otros proyectos. Ya acá les muestro cómo está quedando, y miren cómo quedó ya terminada con la escarcha en donde habíamos puesto las ranuritas. Ahora le voy a estar agregando estos adhesivos. Traen como un efecto metálico, los consiguen en cualquier tienda del dólar, yo los conseguí en Dollar City. Y vamos a cortar pequeñas tiras para decorar nuestra manzana en los bordecitos dorados. Quiero darle como una bella terminación
pero lo quiero hacer en contraste con el color plateado que pues estamos viendo tan lindo en esta manzana. Es muy fácil de pegar, no necesitamos ningún otro adhesivo. Si ustedes quieren le pueden colocar un poquito de pegante instantáneo, pero pues la verdad no se los recomiendo. Pienso que de pronto quedaría como notándose en el hojillado y pues perdería un poco como lo pulcro y lo pulidito de este trabajo. Aquí ya vemos cómo quedó nuestra terminación. Miren ese efecto tan lindo que le dan estos punticos metálicos. Y lo siguiente que vamos a estar haciendo es pintando ya nuestro tallito de la manzana. Ya está completamente seco, lo voy a estar pintando con pintura Robs Oleum en color oro metálico. Esto seca muy rápido, aproximadamente en 10 minuticos ya está seco. Y el siguiente paso que vamos a hacer es colocarle ya el tallito a nuestra manzana, pues para darle ya nuestro terminado final. Muchas gracias a todos los que me han acompañado hasta el final del video, muchas gracias por su apoyo. No olviden suscribirse, dejarme sus comentarios, regalarme un like, porque esto es muy importante para mí, para el crecimiento de nuestro canal y que yo les pueda seguir trayendo a ustedes estas maravillosas ideas. Miren, acá lo que voy a hacer es ya colocar pegante instantáneo en la parte superior de la manzana para fijar nuestro tallito, y ya es el terminado final de este hermoso proyecto. Espero les haya gustado mucho. Solo tienen que sostener un poquito el tallo y ya aproximadamente en unos 2 minuticos está completamente terminado el trabajo.